10 de la noche y cuál es el transporte que ellos utilizan y cuáles son los restaurantes, las zonas donde están abiertos y cuál es el sistema de parqueo de los restaurantes en la noche para garantizar que no tengan un proceso, digamos, de problemas con los vecinos, pero que también se luche por la productividad de ellos y la gente pueda parquear en la noche. Bueno, todas estas situaciones que se dan ahí, y en todas ellas lo que se encuentra es la posibilidad de tener un gerente de la noche, un alcalde de la noche. Bueno, dependiendo de cada ciudad tiene estas figuras. Nosotros estamos planteando tener un gerente de la noche que nos permita precisamente trabajar en todos estos procesos. ¿Qué haría ese gerente? Bien, precisamente coordinar todos los elementos, todos los actores y todas las situaciones que ocurren después de las 6 de la tarde hasta 6 de la mañana en la ciudad. Pero doctor, escúcheme un segundito, pero el tema de la seguridad, si bien es cierto, es una propuesta que, como usted dice, hace carrera en otras ciudades de Colombia y del mundo, pero el tema de la seguridad tan marcada en Barrancabermeja, porque en la ciudad ya no se tiene una sensación de inseguridad, sino una inseguridad total. Sí. Entonces, ¿cómo se va a trabajar ese aspecto? Claro, hay una política marco de seguridad de la ciudad que la da el alcalde con las autoridades de policía, pero es que existen fenómenos que son tan particulares que requieren especialidad en su estudio y participación. Le puedo hablar, por ejemplo, de los pescadores que salen a las 3 de la mañana de sus casas y los fenómenos de hurtos que se dan alrededor de la madrugada, alrededor de todo el tema de la pesca, que están siendo mucho más comunes porque es la hora en que salen con el producido a las 5 de la mañana de sus procesos, o cuando se hacen los procesos de venta con los mayoristas. O le puedo hablar de todo el fenómeno de seguridad que se puede dar alrededor de las personas que salen a la rumba en la noche. Bueno, ¿cuál es la garantía que tiene la gente de saber que puede salir tranquilo en Barrancabermeja, coger un taxi a medianoche, a la 1 de la mañana? Son fenómenos específicos que requieren un estudio particular y que requieren precisamente múltiples acuerdos, por ejemplo, de las empresas de taxi con las empresas que generan o que son de los restaurantes o que son de los sitios de rumba o de los bares, para saber qué acciones tomar frente a fenómenos delincuenciales, por ejemplo. A eso iba, perdón un segundito. ¿Y eso le podría devolver la confianza de inversionistas locales y nacionales a Barrancabermeja? Es tanto así que nos hemos reunido ya en 4 ocasiones con todo el sector nocturno de la ciudad. Estamos buscando llegar a acuerdos. De hecho, desde hace unos 8 años aproximadamente ya hemos venido haciendo reuniones, por ejemplo, con Asobares en Barrancabermeja para buscar políticas nocturnas. Si tú te das cuenta, todo el empleo que se genera a partir de las 6 de la tarde en ciertos sectores, son muchos los estudiantes que se pagan sus estudios, su fotocopia, su transporte, trabajando como meseros en los restaurantes, trabajando como chef, trabajando en temas de comidas rápidas. La productividad de la ciudad puede ser mucho más consolidada si podemos mirar estos fenómenos que en la noche se dan y que normalmente no se les presta mucha atención, tanto así que más de 50 ciudades en el mundo hoy tienen procesos de gobernanza de la noche. ¿Qué implicaría eso para la institucionalidad? Usted dice que un tema de productividad en la noche. ¿Habría algunas dependencias de la alcaldía que trabajarían de noche? ¿Obligaría, por ejemplo, el sistema judicial a que abra sus puertas también en la noche? Muchas personas, por ejemplo, llega fin de semana, ocurre un delito, tienen que esperar hasta que llegue el lunes para poder interponer sus denuncias. ¿Qué implicaría realmente este tema de hacer a Barrancabermeja productiva de noche para la institucionalidad? Seguramente puede tener algunos efectos. Yo diría que más que empiecen a hacerlo, es generar mayores acciones coordinadas también. Nosotros tenemos hoy comisaría de familia 24 horas en Barrancabermeja y tenemos unidad de reacción inmediata 24 horas en Barrancabermeja, por poner un ejemplo. Muchas veces lo que no están es coordinadas, lo que requieren también es actividad de qué hace uno y qué hace el otro y cómo podemos hacerlo frente a un fenómeno, por ejemplo, de violencia intrafamiliar a las 3 de la mañana un sábado, o una disputa alrededor de un parque en horas de la madrugada. Bueno, digamos que hay muchos enlaces ahí que pueden empezar a funcionar mejor. Esa labor coordinada son las a las que nosotros nos referimos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en el año 2001, que era secretario de gobierno de la ciudad,
y estaba lo que era la hora zanahoria, bueno, que los menores de edad no podían salir después de cierta hora, y a ellos la policía los llevaba a un punto de la ciudad. Eso era bien complicado porque tenía que llamarse a los papás, muchos de los niños estaban embriagados, no había una atención realmente coordinada de las dependencias porque eran fenómenos nuevos en ese momento, y tocó hacer todo un proceso para que se pudiera hacer bien ese trabajo de quién llamaba a los papás de los niños que estaban alcoholizados, cuál era su tratamiento en los hospitales, bueno, todo ese tema. Entonces aquí lo que se trata es de coordinar, no las 12 horas del día, que ya están bastante coordinadas, hay mucha gente en el día trabajando, pero también hay mucha gente en la noche en la ciudad trabajando, haciendo, estudiando, pero para esa gente solamente queda como menos del 10%, menos del 2% de la institucionalidad funciona para ellos. Y también pensar, hombre, tenemos, aquí sí me lanzo a decir cosas que no se han desarrollado, pero tenemos espacios de trabajo, fábricas que están cerradas en la noche, espacios de trabajo. Bueno, miremos qué más podemos hacer, cómo podemos potenciar ciertos escenarios de la ciudad también en la noche, tener una ciudad activa en los parques. ¿Cuándo están yendo los parques en Barrancabermeja? En la noche. Cuando una persona viene a Barrancabermeja, quizás nosotros no nos damos cuenta, porque es nuestro día a día, pero alguien pasa por el Parque La Vía a las 11 de la noche y le dice a uno, si es de afuera, ven, ¿y por qué están los niños a las 11 de la noche en el parque? Porque está lleno un parque a esa hora. Bueno, la misma situación climática, y eso nos lleva a que el uso más fuerte de los parques se haga en horas de la noche. Entonces hay muchos temas alrededor, y lo que queremos es una ciudad que esté organizada tanto de día como de noche y que sea productiva. Bueno, a propósito, candidato, ¿cómo garantizar que esa gerencia de la noche o esa noche no se vuelva el caldo de cultivo de la informalidad laboral? Porque es que todos sabemos que en la noche no se pagan los salarios que es, no sé, en fin, hay una informalidad laboral. ¿Cómo hacer que esa gerencia de la noche se desarrolle pero con una formalidad laboral? Claro, excelente. Precisamente, si existe coordinación, hoy existe esa informalidad laboral. Lo que podría pasar es lo contrario, y es que si existe esa coordinación, muy seguramente vamos a tener al Ministerio de Trabajo, a la Inspección de Trabajo, motivando a que hagamos, por ejemplo, rondas de capacitación, de sensibilización a los restaurantes. Digamos, se llega a una nueva dinámica de ciudad donde los actores, como las inspecciones, no solamente a ir a sancionar, sino, venga, vamos y nos reunimos con los restaurantes cada noche, contémosles por qué es mejor garantía pagar un salario con sus prestaciones a la gente, o qué modalidades de contratación existen para las personas que trabajan 4 horas, porque muchos sitios de pronto no lo saben. ¿Qué pasa con el turnero? Bueno, ¿cuál es el tema legal del turnero, que así se conoce en las discotecas, que solamente trabaja el sábado cada 8 días? Entonces ahí es donde empieza a funcionar esto, porque empezamos a hablar de una organización de ciudad. Hoy no existe. Hoy es todo el mundo llegue y haga, y además creo que productivamente estamos en un tema mínimo. Pero imagínense nosotros con todos los parques activos en Barrancabermeja, todo lo que puede pasar en la noche, y finalmente si la gente sale, si la gente se divierte, si las familias acuden a los escenarios de espacio público, pues vamos a tener una ciudad mucho más productiva. Doctor Alfonso, ¿cuánto le tomaría a usted hacer todo eso? Porque eso hace parte de un proceso de transformación, no es decir, llegó el alcalde e hizo la gobernanza de la noche, también hace parte de un proceso e incluso de transformación en el pensar de la gente. ¿Cuánto cree usted que le tomaría a usted, Alfonso El Hach, para realizar todo ese cambio y hacer que Barrancabermeja sea productiva? Son temas que los he estudiado en ciudades tan grandes como Bogotá, y en menos periodo de lo que dura un gobierno se pueden llegar a realizar. Todo depende del esfuerzo, del compromiso que se tenga con eso, pero además son procesos que van evolucionando, ¿no? Porque también las propias ciudades van exigiendo cambios. Cuando Mocus instaló la hora zanahoria y todo esto que era, él llegó a permitir la rumba hasta las 11 de la noche, después se fue extendiendo a la 1 de la mañana. Hoy, por ejemplo, tienen procesos de 24 horas, ¿pero por qué? Porque hay
unos compromisos que adquieren los sitios, unos seguros, unos procesos, digamos, de organización de ciudad. Entonces, no, son temas que básicamente requieren es voluntad y que en un año perfectamente van a estar funcionando. Bueno, usted ahorita mencionaba el tema de los parques. Hay otro tema también que le hemos escuchado mucho a usted y es el que tiene que ver de cómo combatir un flagelo que está muy marcado hoy en Barrancabermeja, en las comunas, en los barrios, y el que tiene que ver con el microtráfico. Sí. Cómo este flagelo se ha apoderado de niños, de jóvenes, que los tiene hoy prácticamente perdidos en la droga, doctor Alfonso. El microtráfico es un fenómeno nacional muy potente. Todo el fenómeno del narcotráfico encontró un nuevo consumidor y son los propios colombianos. Ya no es solamente exportación, sino es un proceso interno que tiene pues muy mal a las ciudades en Colombia. Barrancabermeja no es la excepción. Además, nosotros venimos de un proceso de grupos armados que muy seguramente, y así pues lo recalcan algunos teóricos del tema, genera procesos de reconversión y muchos de esos procesos han terminado también en el microtráfico y narcotráfico. Nada más tenemos un pasaje nosotros del sur de Bolívar donde todavía está el narcotráfico instalado, y pues Barrancabermeja históricamente siempre ha sido un puerto donde se ha desembarcado también todo el tema de narcotráfico. Entonces, ¿qué tenemos hoy en la ciudad? Tenemos una gasolina de todo el proceso delincuencial, y nace ahí. El fenómeno del microtráfico tiene la chequera para instalarse en el gota a gota, en los hurtos, en las extorsiones, en muchos procesos. Está asumiendo un proceso de mando territorial muy peligroso. Sí. Hay barrios en los que ya usted tiene o escucha que aquí manda X o Y, O que tienen que pedir permiso para entrar o salir. Y los permisos de entrada y salida, todo eso ya lo estamos viviendo, las famosas fronteras invisibles que están. ¿Cómo enfrentarse a eso? Lo primero, pues obviamente con oportunidades. La carne de cañón ahí está en cada esquina, en los 20 pelados en una esquina que ya no van al colegio, que no quieren estudiar y que sienten que su ciudad no les sirve para nada porque no les aporta. Entonces ellos desafortunadamente son objeto de captura por parte de ellos, tal cual lo hacía también los grupos armados. Lo segundo es, bueno, frente al fenómeno, ¿cómo enfrentarlo? Quien ha generado uno de los mejores procesos de lucha frente al microtráfico ha sido Bogotá. Algunas ciudades lo han hecho, particularmente en Ciudad Bolívar, y el principal programa que ha logrado tener unos resultados positivos ha sido el programa de entornos seguros. El programa de entornos seguros básicamente hace parte del proceso que en la teoría también se llama el de la ventana rota, y es donde existe baja luminosidad, donde existen parques dañados, donde existe ausencia, presencia de la gente. Ahí se instala el microtráfico y se convierte en lo que nosotros conocemos como la olla. Entonces, esos sitios nosotros los tenemos hoy en los parques, dentro de los barrios, hoy los tenemos alrededor de colegios en Barrancabermeja. Si usted mira alrededor del CAS en la 36, frente al ferrocarril, esa es una zona que a las 4 de la tarde ya cada vez va subiendo la hora, se convierte en un sitio de prostitución, droga, alcohol, es un revuelto de muchos temas. Si usted mira parques, hay tantos ejemplos que los columpios rotos, no hay lámparas, bueno, ahí está instalado. ¿Qué hay que hacer? Todo un tema de recuperación de parques, un tema de recuperación de entornos. ¿Con quién? Con las familias, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con la gente que en conjunto con las autoridades, con la policía, con la Secretaría de Gobierno, con las comisarías de familia, deben entrar en un proceso de activación de esos escenarios. Ese fue el mejor resultado que se pudo dar en la ciudad de Bogotá. Es un ejemplo bastante diciente. El próximo miércoles vamos a hacer el foro de seguridad, y en el foro vamos a presentar cómo se dio este fenómeno en Ibagué,
en Bogotá y cómo se trabajó a través de todo el proceso de entornos seguros. Si nosotros recuperamos los espacios para las familias, para los jóvenes, para la gente, para el fútbol, para los deportes, es ir sacando como una escoba al microtráfico en términos de presencia dentro de los barrios. Claro, el fenómeno como tal no lo vamos a terminar ahí, que es un fenómeno de fiscalía que tiene que ver con la estructura de bandas criminales y que tiene que ver con un proceso nacional de microtráfico, pero por lo menos de la ciudad los vamos a sacar y vamos a trabajar en conjunto con los organismos de seguridad para que no estén en Barrancabermeja y para que se judicialicen, también fortaleciendo muchos temas que tenemos que hacer en Barranca. Nosotros asumimos, como lo hace el hospital, como lo hace casi todos los temas, todos los problemas regionales, pero necesitamos mayor capacidad de respuesta. Hoy la Fiscalía General de la Nación, seccional Barrancabermeja, departamento, requiere hoy que tengamos mayor capacidad de fiscales, mayor capacidad de investigadores. Aquí todavía los jueces municipales ejercen labores de jueces de garantía, cuando en las capitales del circuito, como se comporta Barrancabermeja, ya debería tenerlos especializados. Aquí a un lado los jueces de garantía y aquí los jueces municipales, pero en esa mezcla, ¿qué pasa? Pues que se viene todo el tema de congestión judicial. Entonces, todo el proceso no va solamente, va en una parte con la recuperación de parques, pero también tiene que ver con la judicialización, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la descentralización de la policía. Nuestra policía se construyó en los procesos de conflicto armado. La estación del Muelle, que es una estación muy vieja, luego vino la estación de la Circunvalar, el departamento del COEM, como lo conocíamos en esa época, y en el 2000 se construyó la estación de policía de Las Granjas. Si usted se da cuenta, esa es una línea que bordea una parte de la ciudad, pero la ciudad creció para otro lado, la ciudad creció para la Comuna 3, para la Comuna 7, se extendió, y hoy la capacidad de respuesta, por ejemplo, de reacción inmediata, es de un cuadrante por comuna, pues que realmente en la práctica es muy difícil hacerlo. Hoy necesitamos también descentralización de la policía y finalmente necesitamos tecnología, que no me refiero únicamente a unas cámaras inservibles que hemos tenido, me refiero a todo el tema, por ejemplo, forense. Nosotros tenemos identificación de una persona, pero ¿con cuál álbum fotográfico estamos cruzando? ¿Cuál es la capacidad de nosotros de interceptación telefónica si a veces hay que esperar meses para poderlo hacer? Entonces necesitamos invertir como municipio en convenio, que lo podemos hacer también con todo el proceso forense de investigación en la ciudad. Candidato, hay un tema que ha sido polémico, es el tema de la ubicación del terminal. Usted plantea hacerlo en el lugar donde estaba. Sí, en el sector comercial. Y hay otros candidatos que plantean llevárselo. ¿Por qué usted sugiere que debe seguir siendo ahí? Por varias razones. La primera, porque la ubicación de los terminales en el mundo, a mí me dicen, no, es que se alejan de las ciudades. Yo digo, venga, eso no es tan cierto. Los terminales en el mundo, de las principales ciudades que son turísticas o aspiran a ser turísticas, se hacen en sus puntos de referencia de turismo. La estación de Sants, por ejemplo, la estación que queda en Barcelona, la estación de París, o muchas estaciones importantes del mundo están instaladas en el corazón donde está el turismo, porque es que si nosotros donde tenemos la expectativa de tener turismo, porque digamos que no es que sea un desarrollo turístico, pero aspiramos a que el muelle, a que toda esa parte sea uno de los puntos de mayor referencia. Entonces necesitamos que la persona que llegue a la ciudad sea una persona que entre a la ciudad, que consuma en la ciudad, que vio un dulce y se antojó de comprarlo y después del dulce llega el zapato y después llega otra cosa. Segundo, porque tenemos una infraestructura hotelera existente dentro del comercio muy importante. Tercero, porque las empresas de turismo han podido avanzar las empresas de transporte de pisos, y tiene todas las características posibles para poder estar en términos de espacio. Se va a concentrar la ciudad. Recuerden ustedes que nosotros estamos en un proceso de construcción de la vía Yuma.
la vía Yuma tiene nuevas salidas para de Barranca Bermeja, no solamente por la 28. Nosotros vamos a tener la salida que está por la parte de atrás de la puerta del 25 de agosto de Ecopetrol, y tendremos la salida vía al Llanito, también donde ya está el intercambiador terminados. Esas salidas nos permiten a nosotros desembotellar la ciudad y no concentrarla solamente en la 28, donde perfectamente las rutas de bus pueden estar entrando y saliendo utilizando esas salidas. Lo que pasa es que creo que es un proceso que sí hay que tener algunos elementos de adecuación, quizás en su propia salida, pero nosotros en la avenida perfectamente, después del Cristo Petrolero, tenemos como llegar y tomar la nueva salida vía al Llanito, que esa nos manda o a la costa atlántica a menos de 15 minutos, o a Bogotá o a Bucaramanga, porque las tres dan con la vía Yuma. Candidato, usted ahorita decía que sacar el terminal implicaría un costo. Sacar el terminal implica quitarle un pulmón al empleo de la ciudad. De acuerdo, pero usted añadía que significaba un costo de movilización, porque había que llegar hasta ese terminal. Pero en la realidad, en este momento, un habitante de la Comuna 7, por ejemplo, se tiene que venir de la Comuna 7 hasta el comercio. Entonces, sí, el costo de transporte yo creo que siempre ha existido. Para el de la Comuna 7 quizás sí, pero aquí estamos hablando de puntos en la Virgen. Un punto en la Virgen, un taxi no va a cobrar 4.000 pesos. Y lo que estamos también planteando, que se ha planteado dentro de todas las mesas de trabajo, es que en este tema llevamos 2 años trabajando con todo el comercio y con una mesa instalada, y es que vamos a tener una terminal satélite, que es la que recoge y deja pasajeros a la salida de Barranca Bermeja. Esa terminal satélite complementa el proceso dentro de la ciudad para que quienes están a las afueras, como personas de la Comuna 7, que están en la parte más extendida de la ciudad, puedan tomar el transporte. Candidato, pero ¿no sería como al revés el tema? Yo aquí juego con lo que usted dice. ¿No sería mejor una satélite en el comercio y dejar la principal afuera? ¿Dónde quisiera usted tener a los 200.000 personas que transitan por Barranca Bermeja? ¿Afuera o adentro consumiendo en la ciudad? Pero ese consumo que usted habla es real, hay unos estudios, hay investigaciones que soportan esos consumos. Pues imagínese, Barranca Bermeja, ¿de dónde ha vivido? El comercio de la ciudad, ¿de dónde ha vivido? El comercio hoy es un comercio territorial, es el mismo de hace 100 años. Si nosotros no tuviéramos el consumo de Puerto Wilches, de Sabana de Torres, de Cantagallo, de todos, estaríamos quebrados hace rato. Aquí no ha sido Ecopetrol el que nos ha sostenido, aquí el que nos sostiene es el mercado regional. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Listo? ¿Cómo le va con el frito sudado? Súper bien, vean, mira como una campaña, porque eso es lo de menos, como una ciudad se puede activar frente a sus propios elementos. Lo único que había era que buscarlos. Nosotros los tenemos, los elementos ahí de autenticidad, de amor, de quererlos, y es lo que debe consolidar la ciudad, una marca que nos represente. No será seguramente frito sudado, pero yo pienso que tiene que ver mucho con la alimentación. Cuando uno piensa en Antioquia, en la bandeja paisa, en el ajiaco santafereño, en todos estos son fenómenos del mundo. La gente viaja, conoce alrededor de las comidas, y creo que Barranca Bermeja ojalá le apostara al tema de la gastronomía como ¿Qué dice la camisa? ¿Qué dice la camisa que tiene puesta hoy Alfonso El Hash? Dice, barranqueñísimo como un frito sudado atardeciendo en el muelle. Esta es de una artista barranqueña, La Vidarte, que fue gran parte de nuestra inspiración para hacer nuestras camisetas. Esta es de la autoría de ella. Ella tiene su negocio en la 17, ella creó la marca Barranqueñísimo, y este fue un regalo de cumpleaños. Le dije, hazme un mensaje para mi cumpleaños. Yo tengo una curiosidad. Yo durante mucho tiempo he distinguido a doctor Alfonso El Hash. Lo que no sabía era que era... Pero explique bien, ¿no? Un deportista. Las edades son distintas. No, sí, no. Total, usted puede ser mi hermano menor. No, puede ser el hijo. También. Pues yo nunca lo vi como deportista, y me sorprendió algunos videos que están en las redes sociales donde es atleta, futbolista. Yo había visto que en una oportunidad estuvo compitiendo en deportes extremos como el parqué, el dominó, pero jamás en el fútbol y en el frisbee y ese tipo de actividades.
¿De dónde salió usted ese espíritu ahora deportista diferente a los deportes extremos? Bueno, hice mucho deporte, hice mucho atletismo, alcancé a ser campeón de 4x100 en un campeonato nacional de jóvenes, participé en 3 torneos del hexagonal de la Floresta, ganamos uno de esos. Jugué mucho con un equipo que se llamaba Inter la 17, jugué con William. ¿Ese era de bolo? De fútbol, fútbol, con William Cervantes, con Efrén Ortiz. Está hablando con ligas mayores. Sí, pasé mis buenos años. A mí sí me han dicho que usted practica deportes extremos, pero que esos deportes espectaculares no. Ese borde, miren los videos, vea, ese día jugué, lo voy a decir. Tenis. Empecé por fútbol, jugué tenis, hice algo de taekwondo, basquetbol, voleibol, Parques. aeróbicos. Parques. Bueno, en las barras sí me fue mal, nunca pude ir a las barras. A la primera, ahí sí se fue de un lado. Pero parques también hubo, ¿no? Hubo bastante. Estamos jugando parques por estos días. Campeonato mundial de España. Cierre de campaña, doctor Alfonso El Hash, ¿cuándo va a ser? No tenemos cierre de campaña, hemos hecho una campaña tranquila, caminando, seguimos caminando todos los días, va a ser más bien muy académica. Voy a tener foro de seguridad la próxima semana. Vamos a estar presentando toda la propuesta de seguridad ciudadana con expertos nacionales que me ayudaron a construir todo el proceso del C4 para Barranca Bermeja, que es todo el sistema de seguridad. Este viernes tengo foro de distrito en la UCC. Vamos a mostrar las ventajas, retos, dificultades de la implementación del distrito. Lo va a hacer con uno de los autores del acto legislativo, con el doctor senador Horacio José Serpa, y vamos a estar caminando en los barrios. Le agradecemos a usted, doctor Alfonso El Hash, la gentileza que ha tenido para con Enfoque Digital. Le habíamos hecho la invitación ya en ocasiones anteriores. Disculpe. La tercera es la vencida, dicen por ahí. Y hoy le agradecemos de verdad. A mí me toca la cuarta, ¿no? ¿A usted por cuál va? Esta era la tercera que le... No, para la cuarta hora. Ah, usted va para la cuarta. Sí. Bueno, sí. le agradecemos la gentileza, doctor Alfonso El Hash, por habernos acompañado. A usted, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de nuestra página en Facebook, enfoque.com.co, le agradecemos también por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la mañana. Un feliz día para todos.